Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una sesión más de Hablemos con Peláez. Aquí, como siempre, en la señal del Canal 1, libre como tú. Hoy vamos a tocar un tema delicado para la industria aérea nacional. Tenemos varios expertos y voy a comenzar con uno que fue presidente de ATAC, la Asociación de Transportadores Aéreos de Colombia. Se trata de Gilberto Salcedo, que nos va a ayudar a entender cuál es la pelea que hay entre la Aerocivil y algunas aerolíneas por el tema de ellos llamarlo slots. Comencemos con Gilberto, hablando de eso. Gilberto, bienvenido. Explíquenos qué son los slots y por qué hay tanto problema alrededor de esto. Hablemos con Peláez. Gracias, Hernán. Muy complacido de estar acá en tu programa. Realmente un slot es la franja de tiempo entre el despegue y el aterrizaje en una hora específica. Es decir, es esa asignación de ese espacio para ese vuelo en particular. Y todos los aeropuertos, y en especial, digamos, los aeropuertos congestionados, como es el caso del aeropuerto El Dorado en Bogotá, pues se administran a través de una serie de reglas, una serie de guías que son de alcance global, de alcance internacional. Guías que, dicho sea de paso, son definidas por la IATA a nivel global y que en el caso colombiano han venido aplicándose por más de una década. ¿Cuál es la preocupación de hoy en día? Básicamente que se esté hablando de modificar estas reglas, de modificar estas condiciones para redistribuir estos slots o estos espacios de tiempo sin que al final del día se aplique de fondo lo primero que hay que hacer y lo que ya existe. Es decir, primero hay que entender cómo se está monitoreando, cuál es el uso real que se le están dando a estos espacios y evidentemente en casos en que no esté operando, pues procederán las sanciones del caso. El problema de fondo es que si nos salimos de este estándar internacional, pues vamos a perder muchas cosas, entre eso predictibilidad en la operación aérea. Se va sin duda alguna a afectar al pasajero y claramente también se va a enviar una muy mala señal a la inversión y además se puede estar incluso abriendo un frente muy complejo en las relaciones bilaterales que ha venido construyendo Colombia durante años y a través de las cuales se ha venido además incrementando de manera importante el tráfico aéreo con esos países y con ello evidentemente la internacionalización del turismo, los negocios y la inversión. Una pregunta de pronto que puede sonar tonta, pero esos espacios de tiempo que usted asigna en un país como Colombia, en un aeropuerto como El Dorado, deben tener en el punto de llegada o de salida de otro país, de otro aeropuerto, algo de simetría. Es decir, no es solamente la operación de acá, sino a dónde llega o de dónde viene. Eso tiene que estar coordinado, ¿cierto? Claro, ese es un punto fundamental, Jorge Hernán, porque al final del día la conectividad, sobre todo la internacional, tiene que estar absolutamente coordinada con el punto de origen y el punto de destino. Es decir, cualquier modificación que eventualmente lleve a cabo la Aeronáutica Civil, el gobierno colombiano, frente a lo que hoy se está haciendo, frente a la operación de hoy, va a tener implicaciones internacionales. Y le pongo un ejemplo cualquiera. Si hoy en Colombia se tomara la decisión, por ejemplo, de quitarle a una aerolínea un vuelo que conecte a Bogotá con Londres, y si en ese momento ese movimiento de mover Bogotá a Londres y se lo entrega en ese espacio a otra aerolínea para otra operación, cuando esa aerolínea que hoy en día tiene esa conectividad vaya a buscar en Londres el nuevo horario que le están asignando, le pueden estar diciendo, mire, perdóneme, pero aquí ya no hay espacio para que usted se conecte porque no tenemos disponibilidad. Y eso podría eventualmente representar una pérdida incluso de rutas internacionales, que dicho sea de paso ha sido una construcción histórica que ha permitido y ha viabilizado, entre otras muchas cosas, por ejemplo, haber logrado en el año 2020, 2024 cifras históricas en turismo, como por ejemplo haber llegado a 7.100.000 visitantes no residentes hacia Colombia. Es decir, hay una codependencia con esos destinos, hay una conectividad que hay que cuidar y que si bien, repito,
hay que monitorear, hay que mirar si se están o no se están usando estos slots, si hay slots como los denominan fantasmas, es decir, que están asignados pero nadie los usa, pues esos son los que deben ser objeto de reasignación, esos son los que deben ser objeto de redistribución, pero no tomar lo que ya hoy en día está funcionando, lo que hoy en día está operando y que evidentemente pues le ha traído unos réditos muy importantes a el país y no solo en materia turística, repito, en inversión, en negocios, en llegada también de tráfico corporativo hacia el país. Señor Salcedo, ¿por qué los expertos de esta industria hablan que en El Dorado hay una frecuencia, digamos, en las horas pico de hasta 70 vuelos aproximadamente, y en otros aeropuertos del mundo ese número es mucho mayor? ¿Por qué hay diferencias como grandes entre un país y otro? ¿No debería ser todo como lo mismo? Es que, Jorge Hernán, una de las tareas pendientes que tiene el aeropuerto El Dorado y que tiene evidentemente la aeronáutica civil es que toda esa cantidad de estudios que se han hecho en el pasado, incluso de la mano del sector privado, que evidentemente son quienes en su gran mayoría operan el transporte aéreo, sean aplicados en el país. ¿A qué voy con este comentario? Hay una infraestructura que siempre encontrará límites en su capacidad, así sea la más grande del mundo, pero que al final del día existen herramientas para optimizar y para mejorar las condiciones de esta operación. En el caso del Dorado, como usted muy bien lo menciona, es hasta, si no estoy mal hoy en día, 74 operaciones hora, operaciones que en el pasado incluso se ha llegado a pensar que se pueden llegar casi hasta 90 e incluso 100 operaciones hora si se hacen unas mejoras, no solamente en la infraestructura física, pero también en lo que se denomina el lado aire, es decir, en un mejor diseño del espacio aéreo, en una mejor disposición tecnológica, precisamente para que estas operaciones fluyan de mejor manera. Esto pasa en muchos aeropuertos del mundo, en donde claramente teniendo en cuenta estas limitaciones, todo el tiempo están en esta búsqueda y la verdad en Colombia y particularmente en el aeropuerto El Dorado hay un retraso, por llamarlo de alguna manera, en la implementación de muchas medidas que pueden llegar a mejorar este servicio. Y eso es un tema fundamental de cara incluso a lo que hablamos de los slots, porque es que los slots es seguir administrando lo mismo y redistribuyendo lo mismo. Cuando hay mejoras en la operación, cuando hay mejoras en la infraestructura, pues se abre la capacidad y se abre el espacio incluso para que otras aerolíneas, para que otros operadores entrantes también tengan la oportunidad de tener buenos horarios, buenos espacios, es decir, tengan una buena asignación de slots. ¿Qué pasa, señor Salcedo, que hay aeropuertos que, como usted menciona, Londres o Nueva York o otros países en Europa o Canadá, que tienen épocas duras de invierno con nieve y ahí no paran las operaciones aéreas? Y aquí en Colombia, aeropuertos que tienen algo de niebla como Manizales o Bogotá, digamos, colapsan por varias horas por ese efecto que ni siquiera es nieve. ¿Qué se puede mejorar ahí para evitar eso? Hoy en día a nivel tecnológico hay muchas formas de mitigar este impacto y de mejorar, digamos, este tipo de operaciones. Hay una tecnología en particular que incluso el Dorado ha venido instalándola, pero digamos ha estado muy intermitente, que es el ILS, que es precisamente sistemas que permiten la navegación aérea en condiciones climáticas adversas. Y esto, pues claramente es algo que países, sobre todo que están ubicados en el trópico, cuya predictibilidad climática no es fácil, deberían incorporar evidentemente. Hay algunos aeropuertos en Colombia que lo tienen, pero digamos que en el caso del Dorado no solamente no se debe permitir esa intermitencia, sino una mejora también continua de los sistemas de navegación, de la forma en que se están haciendo, digamos, las aproximaciones en el aeropuerto y pues digamos con ello mejorar también los flujos de tráfico aéreo en el país. Por último, señor Salcedo, en la industria, en las últimas semanas se ha venido hablando mucho de la aeronáutica porque hay una investigación de la Procuraduría, ha habido mucho cambio de director en este gobierno y el último nombramiento pues ha sido cuestionado por medios de comunicación y expertos de la industria que dicen que es alguien que no tiene mucha experiencia. A su juicio, ¿qué debe hacer una entidad como la aeronáutica, ya que usted mencionó anteriormente una serie de mejoras que históricamente no se han tenido por parte, digamos, de esa entidad, que son recomendaciones que hacen las entidades internacionales, las mismas aerolíneas, el Estado?
¿Qué haría falta para que la aeronáutica esté a punto y pudiera hacer estos estudios de mejor manera? Y bueno, y también qué perfil de funcionario debería tener una entidad como esa. ¿Y qué cosas se deben hacer antes de empezar a mirar cómo reorganizar Slot? Porque entiendo que hay muchas cosas pendientes. Evidentemente, yo, digamos, varias cosas y no voy a decir, digamos, grandes sorpresas ni grandes propuestas, pero es que lo primero que hay que tener siempre en consideración es que los perfiles técnicos en entidades técnicas son absolutamente fundamentales. Es decir, una entidad tan importante, de tanto impacto como es la aeronáutica civil en no solamente la operación aérea, sino en lo que la operación aérea representa para la economía nacional, debería tener, digamos, perfiles de personas que conozcan la industria, que entiendan la parte técnica, la parte operativa, que entiendan las decisiones de política aerocomercial y sus impactos, evidentemente, en la dinámica propia del Estado y de, evidentemente, el sector privado. Yo creo que ahí siempre un perfil técnico y otro aspecto que también no sorprende a nadie, pero que es fundamental, y es que a la gente y a los funcionarios se les tiene que dar continuidad y se les tiene que dar la oportunidad de que tengan unos periodos lo suficientemente amplios dentro de lo corto, que incluso son los periodos de gobierno, pero para que puedan hacer una gestión estructural. Es lamentable que terminan tapizadas las entidades públicas de estudios y diagnósticos, muchos de ellos además muy útiles, pero al final del día con muy poca implementación, con muy poca ejecución de esas recomendaciones. Evidentemente, yo creo que el gran reto en particular que tiene la aeronáutica civil y, digamos, la Agencia Nacional de Infraestructura de cara al aeropuerto El Dorado es precisamente las mejoras, no solamente futuras, no solamente proyectadas hacia unos años. Hoy en día se habla incluso de El Dorado Max, que es como un proyecto maestro que está para los próximos años, sino también de las mejoras actuales, de las mejoras presentes, precisamente de lo que hablábamos ahora. Por ejemplo, en temas de espacio aéreo, en el tema del lado aire, en el tema de cómo optimizar lo actual, ir pensando en qué hay que hacer en el mediano plazo y evidentemente las ejecuciones de largo plazo. Hoy precisamente leía una noticia espectacular en el caso del aeropuerto de Guarulhos en Brasil, en Sao Paulo, en donde están invirtiendo alrededor de 500 millones de dólares para los próximos años, en donde lo que buscan es aumentar precisamente una capacidad de casi 11 millones de pasajeros año a año, precisamente para lograr estos propósitos económicos del país y de la ciudad, pero al mismo tiempo que van haciendo esto, van posicionándose, van optimizando al punto en que hoy lograron volver nuevamente al primer lugar que además tenía El Dorado en materia de pasajeros. Luego, creo que la tarea, como siempre, en los temas aeroportuarios, en los temas de infraestructura y del manejo de la política aérea y de transporte aéreo del país tiene que estar enfocado para solucionar los temas del presente optimizando y los del mediano y largo plazo creando y generando condiciones y capacidad para un país que, dicho sea de paso, tiene un altísimo potencial en la internacionalización de su economía, un altísimo potencial en materia de turismo internacional y, por qué no decirlo, también en lo que viene hacia adelante en materia de negocios, inversión, entre otros aspectos críticos y que dependen precisamente del transporte aéreo. Hablemos con Peláez. Gilberto Salcedo, expresidente de ATAC, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Canal 1. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y más voces de la industria. Paula Bernal de la IATA, es la Asociación Internacional de Transportadores con sede en Colombia. Y Paula también tiene una opinión al respecto. Paula, bienvenida.
Hablemos con Peláez. Existen en la industria aérea unos estándares internacionales que establecen cómo se asignan los slots, esto es, los turnos de despegue y aterrizaje en los aeropuertos nivel 3 de congestión. Son aeropuertos donde la capacidad o la infraestructura instalada no es suficiente para atender la demanda de pasajeros y de carga, y que por lo tanto su operación tiene que ser asignada de manera muy cuidadosa para poder atender los itinerarios de los viajeros y para poder dar un buen servicio en un esquema de congestión. El aeropuerto El Dorado Bogotá es un aeropuerto nivel 3 de congestión, opera por slots y desde hace más de 10 años la Aeronáutica Civil incorporó en la regulación colombiana los estándares internacionales de manejo de slots. Estos estándares se usan en más de 300 aeropuertos a nivel mundial para operar cuando el aeropuerto está declarado en nivel 3 de congestión. Hemos sabido que la Aeronáutica Civil ha planteado de manera reciente modificar esos criterios de asignación de los slots, pero lo que no se ha hecho en Colombia es monitorear los slots. Ese estándar internacional dice cómo se asignan los slots, pero también dice que cada autoridad aeronáutica debe aplicar un monitoreo. Y como resultado de ese monitoreo, por ejemplo, si se encuentra que se está haciendo un uso incorrecto del slot, se puede retirar el slot para asignarlo a otra aerolínea. La capacidad del aeropuerto El Dorado tampoco ha crecido. En los últimos años ha permanecido constante. Trabajamos como industria en un estudio que señala 23 recomendaciones mediante las cuales podemos pasar de 74 operaciones por hora a cerca de 100 operaciones por hora de despegue y aterrizaje. Si se quiere hacer una diferente asignación de los slots o si se quiere que esos slots que hoy hay en el aeropuerto El Dorado estén asignados de manera diferente a las aerolíneas, no se tiene que cambiar el estándar internacional. Cambiar el estándar internacional genera problemas de operación porque ese estándar es el que ha demostrado, después de muchos años de revisión y de la experiencia de muchos aeropuertos, que de esa forma se puede seguir operando de manera correcta y se puede seguir incluso creciendo en un aeropuerto congestionado. Hablemos con Peláez. Y Luis Orjuela, de ACDAC, capitán, bueno, él representa la agremiación de los aviadores, también tiene su punto de vista al respecto. Hablemos con Peláez. Hola, Jorge Hernán. Sobre la discusión de los slots que la Autoridad Aeronáutica de Colombia a nivel de rumor está evaluando para una posible reorganización. Lo primero que queremos decir es que no conocemos un documento donde haya un criterio claro sobre esta intención de nuestra autoridad. Sin embargo, pues nos genera preocupación en el sentido en que las aerolíneas que tienen asignados estos slots han adquirido compromisos comerciales de acuerdo a esas autorizaciones. El slot es una autorización que entrega la Aerocivil para ocupar una posición en el aeropuerto El Dorado en una línea de tiempo específica. Si esa autorización que entrega la autoridad no se cumple dentro de unos parámetros establecidos que en este momento funcionan con un porcentaje del 80% del cumplimiento del cubrimiento de ese slot, pues el slot corre riesgo de perderse. Lo que hemos oído, pero repito, no tenemos ningún documento que respalde esa información, es que la autoridad ahora quiere elevar ese porcentaje de cumplimiento al 90%, lo cual es aún más complejo. Y la situación que también nos preocupa es que hay compañías que tienen esas autorizaciones y son básicamente la manera de proyectar su actividad económica y su actividad comercial, porque si la autoridad le autoriza, no sé, 20 slots a una compañía en un día y al día siguiente le dice que le va a autorizar 5 o le cambia los horarios de autorización de esos slots, pues todos sus compromisos comerciales sufren un impacto bastante importante. Hablemos con Peláez.
Daniel Fernando Gallo, del Sindicato de Aviadores, nos cuenta su punto de vista al respecto de esta problemática. Desde el sindicato mostramos nuestra preocupación por el no conocimiento de las modificaciones al RAC 3 que contienen los espacios aéreos colombianos llamados slot en sus franjas de aterrizajes y despegues en horarios y franjas llamadas prime. Esto de no conocer directamente qué es la modificación, cómo lo van a hacer, nos deja una gran preocupación. El aumento de la capacidad de las operaciones aéreas, quiénes van a tomar, cómo las van a tomar, los controles terrestres en radares que no están en uso para los controladores aéreos, sistemas de aeronavegación que están fallando continuamente, la capacidad de la torre de control, los controladores aéreos insuficientes en el país, nuevas aerolíneas emergentes que llegan acá precarizando trabajadores, y el aumento de esto pues significa que ciertas aerolíneas puedan reducir su capacidad de franjas, y pues esto llevaría a una consecuencia de despido sobre trabajadores que tienen contrato formal y convenciones colectivas a través de los sindicatos. Nos preocupa la seguridad aérea, como lo mencioné anteriormente, toda la capacidad de aeropuertos de alta congestión. Principalmente se tenía catalogado el aeropuerto El Dorado, ahora estamos hablando de Río Negro, de Cali, de Cartagena. Todo esto nos conlleva que no se pueda haber una rebaja en tarifas como se está prometiendo, porque esto no lo da que haya más capacidad de vuelos, sino esto lo da un servicio constante que entregan las aerolíneas, y con contratos directos sobre sus trabajadores. Nos preocupa que vengan trabajadores del extranjero, que nos preocupa que estas franjas horarias sean mal utilizadas y sin ningún tipo de control por aerolíneas que solamente quieran llegar a prestar un servicio supuestamente a Colombia, o que ya están prestando como aerolíneas emergentes. Entonces, queremos conocer por parte de la Aeronáutica Civil la modificación, está en toda su autonomía, pero no creemos que haya la capacidad actualmente en El Dorado todavía. Nos preocupa el aeropuerto de Catam, que está en el aeropuerto del Dorado. Es un aeropuerto militar que no brinda garantías. Hay recomendaciones de la DOACI, que es la entidad mundial que reglamenta la aviación civil, pero sobre todo nos preocupa que se utilice El Dorado como base militar y no debería existir. Sí. Hablemos con Peláez. Como se dieron cuenta, las voces de los expertos dicen que esto hay que mirarlo detenidamente. La Procuraduría ya está encima de la Aeronáutica Civil. Esperamos decisiones muy pronto al respecto. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias. Ella estuvo hace unos días en el Carnaval de Barranquilla y nos dejó la siguiente crónica. Juliana, bienvenida. Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de noticias positivas que yo me encuentro aquí en el Carnaval de Barranquilla, en la puntica nomás. El Carnaval de Barranquilla es una fiesta desbordada de color, de música y de historias que caminan al ritmo del Caribe. Es la celebración donde la calle se vuelve escenario y donde la gente le da vida a una de las tradiciones culturales más poderosas de Colombia.
Esta vez estuve en la entraña misma de la fiesta, participando con la comparsa La Puntica No Más, uno de los colectivos más alternativos del Carnaval de Barranquilla. La Puntica No Más nació del impulso de artistas que quisieron vivir el carnaval desde la libertad total, sin moldes rígidos, sin coreografías impuestas, apostándole a la creación individual y al espíritu colectivo. Hoy se ha convertido en un espacio donde confluyen performance, músicos, diseñadores y amantes de la fiesta que entienden el carnaval como una experiencia viva. Caminar con ellos es entrar a un universo paralelo. Aquí los disfraces se estallan de todos los colores posibles. Cada traje cuenta una historia propia y cada participante encarna un personaje distinto, pero dialoga con sonidos contemporáneos y estéticas urbanas que refrescan la tradición. El resultado es un carnaval más callejero, más espontáneo y profundamente humano. Vivir el carnaval de Barranquilla desde esta hermosa comparsa no es solo desfilar, es dejarse atravesar por la energía del pueblo, por la creatividad sin permiso y por esa alegría colectiva que por unos días convierte la ciudad en pura fiesta y magia. Hola, La Puntica No Más fue creada en 1998 por un grupo de artistas de Barranquilla con la necesidad de expresar y sentir el carnaval como una manifestación interior, espontánea a través del arte y el performance. El hacer artístico es el mensaje. Solo queremos expresarnos y aprovechar que es el único día del año en donde nos permitimos quitarnos el disfraz del día a día, ese que nos pone el mundo, y lograr vestirnos de nuestra real identidad, manifestando una verdadera esencia de gozo. Nuestro propósito es seguir gozando a través de nuestro eslogan Tradición en Evolución y que muchas más personas con el alma de artista puedan llegar a sentir esta maravilla. Eso es todo. Hablemos con Peláez. Gracias, Juliana. La próxima semana más historias solidarias. Y ahora voy con la presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Laura Roa. Nos hace un balance sobre el recaudo que hubo este mes de febrero alrededor de las cesantías. Laura, bienvenida. El Fondo Nacional del Ahorro se consolida como la entidad pública líder en la administración del ahorro. Cerramos esta campaña de cesantías con un recaudo histórico en la entidad. Logramos un crecimiento de cerca del 25% en los traslados de la entidad, un 13% en nuestro recaudo, pero lo más importante, 200.000 nuevos afiliados a la familia del Fondo Nacional del Ahorro, gracias a cada colombiano, a cada colombiana, a cada empleador que confía en nosotros, y seguiremos trabajando muy fuerte desde el gobierno nacional para convertir el ahorro de los colombianos en vivienda propia. Hablemos con Peláez. La concejal de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, le responde al alcalde Carlos Fernando Galán después de que el mandatario objetara un acuerdo que fue firmado por el Consejo de Bogotá que se llama Ruta por la Vida. Concejal, por favor, ¿cuáles son sus explicaciones al respecto? Las objeciones presentadas por el alcalde a la Ruta por la Vida no tienen el rigor técnico ni jurídico y solo fomentan la desinformación con respecto al alcance real del proyecto aprobado por el Consejo de Bogotá. Esta iniciativa nunca reguló aspectos médicos ni sanitarios, sino que es una estrategia de acompañamiento psicosocial e intersectorial para mujeres gestantes y la vida que está por nacer, lo cual está dentro de las competencias del Consejo. Tampoco elimina derechos ni contradice la jurisprudencia vigente. Lo que busca es algo básico: que ninguna mujer enfrente su embarazo en soledad, sin apoyo ni información completa, y que se proteja la vida por nacer. Bogotá necesita más acompañamiento, más salud mental, más apoyo real para las mujeres y más vida, y no menos. Y como ya lo dije, la vida es imparable, por eso seguiremos el trámite que corresponde, que se nombre la comisión accidental para estudiar las objeciones y daremos el debate respectivo.
Gracias, concejal Sandoval. Y antes de irnos a otra pausa, Oliver Wack de Control Risk en esta ocasión nos va a hablar de la reunión del principio de mes entre Petro y Trump el 3 de febrero y cuál ha sido el balance, según su punto de vista, de esta importante reunión entre mandatarios. Hablemos con Peláez. Gracias, Jorge Hernán, y es un placer estar contigo como siempre. Pues mira, el 3 de febrero los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro tuvieron su reunión en la Casa Blanca, una reunión muy anticipada, que todos estábamos muy pendientes de lo que iba a pasar en esa reunión. Y hay que empezar por lo positivo. En primer lugar, no hubo un escándalo diplomático, porque eso suena en retrospectiva muy sencillo, pero era una preocupación real. Muchos observamos y vimos la reunión que sostuvo el presidente de Ucrania con el presidente Trump el año pasado, la famosa reunión Trump-Zelensky, donde hubo gritos y de alguna forma una terminación abrupta que casi culminó en un escándalo diplomático entre esos dos países. Y eso no pasó, con lo cual, en primer lugar, toca también darle crédito, diría yo, al presidente Petro por cómo gestionó la reunión. Yo diría incluso un paso más allá. El hecho de haber llegado a la reunión con un plan en mano para, uno, hablar del tema del crimen organizado y el narcotráfico en Colombia y plantear acciones concretas para apoyar los esfuerzos de Estados Unidos para combatir al narcotráfico fue una muy buena estrategia. Segundo, llevar a Ricardo Roa y plantear a Ecopetrol como la posible punta de la lanza para entrar a Venezuela, para abonar el terreno, para que pudieran entrar las compañías estadounidenses para recuperar el sector petrolero de ese país, fue una idea muy buena, fue una buena estrategia. Ahora bien, cuando hablamos del impacto de la reunión, creo que es importante resaltar algunas cosas. Primero, yo creo que en cuanto a la relación de fondo Estados Unidos-Colombia, la reunión no cambió nada. Existen y siguen existiendo las mismas razones para el antagonismo que había entre el presidente Trump y el presidente Petro, desde los egos de los presidentes hasta los problemas de fondo cuando hay dos gobiernos que tienen visiones muy distintas sobre cómo deberían atacarse temas como el narcotráfico y la migración. Oliver, muchas gracias. La próxima semana más notas como estas. Ya pueden verlas todas en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y estamos rumbo al Mundial. Andrea Hernández es una periodista colombiana que vive en la ciudad de Toronto, en Canadá, y nos va a acompañar con algo del cubrimiento de Canal 1 alrededor de la cita mundialista. Andrea, bienvenida. Hablemos con Peláez. En este recorrido de Canal 1 hacia el Mundial de Fútbol, hoy nos vamos para Canadá. Toronto es una de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026. Recordemos que Canadá comparte con México y Estados Unidos. El estadio de Toronto acogió 6 partidos en el renombrado Toronto Stadium, antes conocido como BMO Field. Canadá debuta el día 12 de junio con un rival todavía por definir. También habrá un partido importante entre Alemania y Costa de Marfil, y la ciudad también albergará un partido de octavos de final el día 2 de julio. Hay juegos adicionales de la fase de grupos programados para finales de junio. La colombiana Andrea Hernández desde Toronto nos va a ayudar con este cubrimiento para rumbo al Mundial, a quien Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hola Hernán Peláez, me encanta tenerte aquí. Bienvenido a Toronto. Allá a mis espaldas, no la puedes ver porque está un poco nublado, está la CN Tower. Me encuentro en una ciudad que se llama Etobicoke, muy cerca al downtown de Toronto. Mi nombre es Andrea Hernández y estaré acompañándolos felices en el cubrimiento del Mundial
2026 aquí en la ciudad de Toronto y sus alrededores. Tenemos una zona que se llama GTA, son las diferentes ciudades que quedan alrededor y yo les estaré contando los sitios que pueden ir a visitar, las partes turísticas que pueden ir a conocer. A tan solo hora y media de Toronto se encuentran las famosísimas Niagara Falls, un plan imperdible para todas esas personas que quieren conocer Canadá. Obvio, estamos en invierno, pero ya tan solo falta un mes para que empiece la primavera y estamos súper ansiosos de que llegue el verano. Cuando ustedes vengan, todo este lago, que es el lago Ontario, lo verán azulito, delicioso para compartir y disfrutar con sus amigas. Aquí tenemos muchísimas playas del lago, que es un plan turístico muy común para los canadienses y para nosotros los latinos de ir a visitar las diferentes playas del lago en más de los 3, 4, 5 lagos que tenemos aquí en Canadá. Así que bueno, bienvenidos a todos ustedes aquí a la ciudad de Toronto y al GTA, ciudades como Mississauga, Burlington, Oakville, Scarborough, North York, aquí en Etobicoke, los van a estar esperando con los brazos abiertos para que no se pierdan ni un solo minuto del Mundial. Y muy emocionados esperando que Colombia pase de primero o de segundo. Si llega a pasar de segundo, va a jugar aquí en Toronto el 2 de julio. Así que bueno, todos bienvenidos a Toronto, Canadá, para celebrar juntos la pasión del fútbol y conocer un país tan maravilloso como Canadá. Hablemos con Peláez. Gracias, Andrea. Muy pronto estaremos en contacto nuevamente para seguir entendiendo un poco más lo que es este cubrimiento de Canal 1 alrededor del Mundial de Fútbol. Nuestro siguiente invitado es Santiago Tamayo. Él es el CEO de una organización que se llama Santa María Investment Group y nos habla de temas de unión entre varios países para fondos de inversión. Bueno, oigamos la explicación del señor Tamayo. Hablemos con Peláez. Desde Santa María Investment Group, un family office multigeneracional con presencia en Colombia y en Estados Unidos, estamos muy felices de anunciar un hito para el país. Por primera vez, familias emiratíes de Emiratos Árabes Unidos y familias colombianas empresarias acá en Latinoamérica se han unido para crear un canal de coinversión y buscar oportunidades por toda la región. Un family office es un vehículo de gestión patrimonial, de protección patrimonial, y lo importante de este acuerdo es que por primera vez una familia emiratí y una familia colombiana se unen para buscar oportunidades en Colombia, específicamente en infraestructura, en bienes raíces, en agroindustria y en empresas que no han tenido hasta el momento las oportunidades y el capital sofisticado suficiente para crecer. La invitación es que empresas, inversionistas y actores del ecosistema se sumen a este puente de inversión y aprovechen esta nueva entrada al capital. Hablemos con Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores, un colega y amigo, lo hemos invitado hoy. La gente lo conoce en su perfil de humorista, de comediante, de personaje de radio y televisión. Ha estado por muchos años en La Luciérnaga, también hace presentaciones en teatro, hizo una película de cine alguna vez, pero esta vez queremos conocer el perfil de su carrera profesional. Ustedes lo conocen como Alerta, es Juan Ricardo Lozano. Alerta se graduó como abogado y ejerce la profesión. Alerta, bienvenido, hablemos con Peláez. Bueno, pues cuando yo entré al programa de Estado Felices con un compañero, mi compadre Heriberto Sandoval, nos dimos a la tarea de gustarnos algo que no habíamos podido hacer en nuestra vida. Era estudiar una carrera que nos encantaba, que era el derecho.
ahí estando en el humor y haciendo como un ejercicio de esfuerzo, nos inscribimos en la Universidad Autónoma, empezamos juntos. Después nos separamos por cuestiones académicas, pero ahí empezó la carrera de Juan Ricardo Lozano como en un ambiente académico. Yo ya había tenido una carrera, como tú lo dices, había estudiado lingüística y literatura en la Universidad Distrital. Después había estudiado locución deportiva y en Academia Arco con el maestro Jimmy García. Y ya pues en esta carrera de Derecho, pues obviamente nos encontramos con una serie de fascinaciones de un mundo maravilloso como es el derecho. Me encaminé mucho por el derecho penal, me encantaba el derecho penal, de hecho trabajo algunos casos con derecho penal y creo que esa es como la fascinación, ¿no? E incluso estando en una fundación que tenemos que se llama Fundación Alerta por Colombia, hemos ayudado bastantes personas en este tema de asesoría jurídica, obviamente sin cobrar un solo peso y nos ha ido bien en el tema jurídico. Bueno, preguntémosle algo así como básico, arrancando para cualquier abogado. Ustedes los abogados siempre le dicen a la gente que no es abogada que la mayoría de los errores que cometen las personas es por no leer un contrato, por no estar pendiente como de las leyes y las normas. ¿Cuáles serían como los principales errores que comete la gente en esos temas jurídicos? Bueno, depende del área que consideremos. Obviamente yo soy más penalista y tenemos tips más por esa área, por ejemplo, digamos, por ejemplo, alguien que accidenta a otra persona, un tips es no salir huyendo, sino más bien estar pendiente del acontecimiento, estar un poco pendiente de la persona que se atropelló, y como así más por el lado de los tips jurídicos, por el lado del área penal. Obviamente que hay unas bases de manera general, como lo acabas de decir, con temas de laboral, con el tema civil, familiar. Por ejemplo, en familiar, obviamente lo básico, que cuando la persona responsable de un niño o niña tenga su compromiso por alimentos, por ejemplo, guardar los recibos, guardar todo aquello que considere que puede en algún momento serle útil para una prueba. En fin, dentro de cada área, digamos, hay una serie de tips muy, muy específicos y eso depende pues, del área en el cual queramos centrarnos. Bueno, el año pasado en el derecho penal hubo muchas audiencias significativas para la sociedad colombiana, el caso de Álvaro Uribe, todo lo de la unidad de gestión, es decir, la gente como que en los medios empezó a ver que transmitían las audiencias, inclusive en algunos portales las ponían continuamente, y yo creo que muchos colombianos aprendimos algunas cosas ahí. No sé si le dio tiempo para el año pasado estar pendiente de ese tipo de situaciones, porque me imagino que los abogados penalistas están todo el tiempo también aprendiendo lo que dicen los jueces y lo que pasa en los tribunales. Indudablemente que sí, obviamente no tan sentado viendo las audiencias, pero sí, digamos, el tema de las redes sociales nos ayuda mucho a estar, digamos, actualizados. Y obviamente no pasamos por encima casos específicos como el del expresidente Álvaro Uribe. Obviamente su gestión para después hacer retroceder todo este andamiaje que se le vino encima y todas estas características penales, pues obviamente que lo dejan a uno un poco pensativo de cómo de la velocidad con que se desarrollan ciertos efectos para algunas personas, mientras que para otras obviamente se demoran más. Entonces todo eso pues obviamente quedan una serie de reflexiones para analizar y volvemos a lo mismo de toda la vida, lo que oíamos los abuelos, de los abuelos, digamos la justicia a veces es para los de Ruana. Entonces quedan todas esas melancolías jurídicas pensativas por la velocidad con que se desarrollan. Bueno, hablemos un poco de ciertas actividades que usted viene realizando con empresas. Usted asesora a compañías, les da conferencias, les ayuda con temas muy específicos y quisiera que la teleaudiencia de Canal 1 supiera un poco cómo es esa actividad que de pronto es muy cerrada, muy privada, pero de pronto hay algún televidente que tiene una compañía y lo quiere contratar para alguna conferencia. Exactamente cómo son esas charlas o esas asesorías que ustedes vienen haciendo.
Bueno, las asesorías se las mezclamos, le damos lo que acabamos de, como de hablar, unos tips sobre ciertas características que algunas empresas cometen bastantes errores. Dentro de esas, obviamente, definimos la familiar, definimos la que acabamos de decir, pero me llama la atención una que por la experiencia que tuve yo en uno de los canales, ahí sacamos unos 20 minutos de una charla muy pequeña sobre, digamos, sobre la subordinación o la dependencia. Esto pues obviamente que es uno de los elementos para que se constituya un contrato laboral. Entonces nos frenamos un poco en la subordinación. Obviamente los otros dos elementos, la remuneración y la prestación de servicios de manera personal, pues son dos otros elementos que hacen parte de la constitución de un contrato. La subordinación, pues damos este consejo prácticamente, aquí voy a destapar porque yo creo que toda la gente va a decir, entonces ya no lo contratemos porque nos va a dar el tips. Entonces, pero pues obviamente no nos podemos guardar nada y esa es la idea de mostrar ciertas cosas. En la subordinación muchas veces son los empleados de la base media los que a veces confunden a las empresas o las hacen meter en problemas. Solamente le voy a poner un tip ahora. El primero, el cambio del nombre. O el rango o la profesión que la persona tiene en ese momento en la empresa. Pero la empresa debe tener mucho cuidado con que el empleado, dado por un ego, dado por una super característica, quiere imponer otro rango que no es el que le corresponde. Voy a poner el ejemplo. Entonces, por ejemplo, en los medios de producción, en los medios de comunicación, hay un rango que se llama asistente de dirección. Entonces, el asistente de dirección obviamente recibe órdenes del director y el director obviamente le manda mensajes o órdenes para que este asistente comunique a otro personal, pueden ser los actores o pueden ser otros compañeros del área del asistente de dirección, pero por el ego, por lo que él considere, él se cambia a director asistente. Entonces aquí podemos ver un error gravísimo en el cambio del nombre que se está dando. Entonces no es lo mismo que un asistente de dirección que recibe mensajes y recibe órdenes a que sea un director asistente. Al ser director asistente cambia totalmente el rango y obviamente involucra más a la empresa frente a órdenes que se den. Creando una dependencia, obviamente, en un contrato, un contrato que no sea en realidad, sino un contrato por servicios, cambia totalmente el fenómeno. Entonces, digamos que nos vamos como por esos tips de ordenamiento, de que la gente en la empresa tenga mucho cuidado en no meterse cargos o cambiar los cargos, porque una vez involucran a la empresa frente a determinados o futuros procesos que se les vengan encima. Por último, pues claramente este año 2026 me imagino que usted va a tener muchas preguntas de clientes, de empresas, ya que estamos ante un inminente aumento de salario mínimo de 23% y habrá muchos empresarios que quieren decir, no, este empleado lo quiero sacar a tercerizarlo, ese tipo de cosas porque no les da. ¿Cuál sería como la gran recomendación ante un aumento así tan desbordado del salario mínimo como el que propone el gobierno? Sí, yo creo que de todas maneras esto es un problema de fondo, es un problema gravísimo que se viene encima. Obviamente que estar enlazado el salario mínimo con todo lo demás, pues obviamente es el que crea el caos. El consejo yo creo que sería más bien, obviamente el empleador ya estábamos con esa, lo digo yo también por referencia, con nuestros empleados, pues ya estamos con esa carga encima. Estaba leyendo precisamente un libro que se llama El poder del dinero, de un actor gringo, Housel, que habla y precisamente el tema cae en este momento preciso en nuestro contexto económico y obviamente que esa carga pues es imposible, al menos de que una demanda sobre cómo se desarrolló ese decreto pues la tumbe, pero por ahora pues ya tenemos que tener esta carga y obviamente es muy difícil dar un consejo como decir disminuir personal o todo esto, pues obviamente cada empresa mira su poderío frente a esto, pero yo creo que leyendo y basándonos en este libro, creo que entramos en una fase de ahorro
Ese es el mensaje. Obviamente ahorrar, y no solamente ahorrar con lo que tengamos, sino que en el texto nos dice que ahorrar con lo que evitemos en gastar. Entonces, me parece muy interesante este libro. Entonces, me parece interesante el mensaje que da este actor, que se da en esta literatura. Se puede ahorrar teniendo más de lo que ganamos, pero también se puede ahorrar no gastando lo que no necesitamos. Se llama así. Morgan Housel, vea, la psicología del dinero. Y precisamente aquí nos cae esa perla, esa pregunta que tú haces, que me parece importante. El mensaje es así al final. Por eso más gente debería ahorrar dinero. Aquí, déjame aquí en la partecita acá. ¿Tienes el libro? Aquí, el libro se llama Morgan Housel, la psicología del dinero. Entonces aquí me gusta mucho porque dice, se puede generar ahorros gastando menos, puedes gastar menos si deseas menos. Y vas a desear menos si te importa menos lo que los demás piensen de ti. Entonces, obviamente la situación se complica un poco porque pues estamos enlazados al salario mínimo, y al subir el salario mínimo se desarrolla todo el dominó. Entonces, pues es complicado la situación. Vamos a ver cómo las estrategias de las empresas empiezan a funcionar, y obviamente esto va a ser un hecatombe, y muchos van a saltar a la economía informal, y pues obviamente también esa economía informal en algunos que no les gusta trabajar, pues va a crear, en mi parecer, algunos desarrollos de violencia y de maneras ilícitas de trabajar. Entonces, la situación está un poco complicada, ¿no? Otro tema que ustedes los abogados le recomiendan a los clientes siempre es que es mejor buscar siempre ante un pleito una conciliación, llegar a situaciones, digamos, de arreglo por las buenas y no tener que esperar un proceso que puede ser, como usted decía, muy largo. Eso me imagino que tiene una lógica teórica, ¿no? Desde la academia, los grandes abogados han siempre dicho esto. Me imagino que también le pasa, ¿no? Que usted a veces le llegan casos y usted dice, concilie, mejor, ¿no? Sí, pero yo pienso que es también por el desarrollo de la rapidez de nuestra justicia. Yo creo que si comparamos a Colombia con otros países en donde el desarrollo de la velocidad de los procesos es más rápida, pues no estaríamos dando de pronto ese consejo. Pero, por ejemplo, acá en temas digamos, laborales, en donde incluso me pasó que ves con un cliente más de 12 años esperando un fallo en una casación, y la gente se muere, y esos fallos aún no salen. Pues yo aprovecho este espacio de una vez como para manifestarle a nuestras cortes y a nuestros magistrados, pues que pronto le metan el acelerador un poco a estos fallos tan importantes para la gente popular, la gente que espera de pronto en medio de tanto tiempo, digamos, que se le resuelva su caso, y aquí pasan muchos años, demasiados años para resolver un fallo laboral. Entonces, pues es un poco injusto, y creo que lo que dices es cierto, dado la lentitud con que se manejan estos procesos, pues sí, es mejor una conciliación en estos casos. Pero si nuestra justicia estuviera un poco más proyectada, estuviera más en un avance tendencioso a resolver las cosas, pues no daríamos ese consejo, pelearíamos hasta el final. Vamos a trabajar muy fuerte, y obviamente a veces nuestro lema es de chiste, ¿no? Mamamos gallo con esto de perdemos el caso, pero la luchamos toda. Gracias, Alerta. Seguiremos su carrera también como abogado, no solamente en el tema del humor. Gracias a todos los invitados que estuvieron con nosotros el día de hoy. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Les habló Jorge Hernán Peláez. Los espero la próxima semana aquí en otra sesión más de Hablemos con Peláez, como siempre, aquí en la señal del Canal 1, libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.